Buenas tardes a todos, mi nombre es Jocelyn Zambrano, pertenezco a la Universidad Especializada de las Américas, yo soy de la Facultad de Ciencias Clínicas y Médicas y hoy soy de la licenciatura en Ciencias de la Enfermería y hoy les vengo a hablar sobre la anatomía humana del sistema endocrino. Pertenezco al segundo semestre y el sistema endocrino que liberan la sangre y regulan las funciones del organismo localizados que actúan entre células y otras razones de las células diana, que son los tejidos u órganos que pertenecen. Las hormonas como mensajes químicos. Cantidad de hormonas segregan glándulas que controlan y regulan el sistema nervioso. El sistema nervioso que se encarga de captar los estímulos integrados, elaborado de la respuesta, y el sistema hormonal, que son las que realizan dichas respuestas. En su clasificación de las hormonas se puede decir que está según su estructura química, como la hormona de tipo esteroide, hormonas liposolubles, hormonas de la corteza suprarrenal, hormonas sexuales y metabolismos activos de vitamina D. Las hormonas de tipo de esteroides son aquellas que están formadas por aminoácidos, péptidos, proteínas y glucoproteínas, como las hormonas del páncreas endocrino, hormonas del eje hipotalámico, hipofílico, y las hormonas tiroides y las hormonas de las médulas suprarrenales. Según su función, son las hormonas del homeostasis, que regulan el equilibrio medio del interno a través del control de líquidos corporales y del ion del sodio, cloro, potasio en dichos líquidos. Las hormonas regulan la composición de líquidos orgánicos y controlan los niveles del calcio, fósforo en la sangre y la orina, y la concentración de ion dentro y fuera de las células. Según sus efectos, las hormonas pueden tener efectos sobre las actividades de las células, estimulantes, animando a las células, que aumentan las actividades, o inhibidores, que son los efectos contrarios. También pueden influir las actividades otras hormonas destacadas como dos efectos sinérgicos, que son efectos o dos más hormonas con potencial que actúan de manera conjuntiva, y las antagonistas, que son dos o más hormonas que tienen efecto contrario. Según las familias, se trata de ordenarlas por grupo, y las hormonas se comportan según el orden genético e implican entre los genes humanos y las especies que producen a las hormonas concretas. Entre la anatomofisiología y patología de las glándulas endocrinas son las glándulas que se componen del sistema endocrino, como el hipotálamo, hipófisis, la tiroide, la paratiroide, los ovarios, testículos, el páncreas y las glándulas suprarrenales u otros órganos que son endocrinas. El hipotálamo y hipófisis son glándulas anatómicas que se analizan porque están unidas. Se les denomina eje hipotalámico hipofísico. La anatomía del hipotálamo es que son glándulas formadas por nervios que están formados por parte del encéfalo y están unidas a la hipófisis por medio del tallo hipofisiario. La hipófisis es una glándula situada pequeña de la cavidad de huesos del cráneo y base del cerebro, que se le llama silla turca, y está formado por dos partes. El lóbulo anterior, que no está formado por neuronas, y estructuras de las glándulas que se le llaman adenohipófisis. Los lóbulos posteriores o neurohipófisis, que son pequeños lóbulos anteriores del hipotálamo y está formado por neuronas. También podemos decir que son los lóbulos que prolongan al hipotálamo para formar conjunto el tallo hipofisiario. La fisiología del hipotálamo y la hipófisis es que funciona de manera similar, ya que segregan sustancias capaces de estimular producción de hormonas en los órganos de diana. También son en el hipotálamo del lóbulo anterior es que produce factores estimuladores, y son factores que nombran añadido el flujo del estímulo y del inhibición de sustancias segregadas. También son las que segregan hormonas regulantes del mecanismo que se retroalimenta, y las funciones del mecanismo que basa en cantidades de producto final de una cadena del estimulante. Segregan elementos anteriores, y también el mecanismo regula el proceso bioquímico y biológico de las retroalimentaciones negativas. También las cantidades de hormonas que realizan sus efectos y actúan como inhibidores de las glándulas. Podemos decir también que las glándulas tiroides o paratiroides son los de los aspectos que estudian disposición anatómica, como paratiroides, que son las que se localizan en la cara posterior de las glándulas tiroides.
En su anatomía, la tiroide, la glándula impar, que se encuentra en el cuello y debajo de su nuez. También es la que está recubierta por el cardiotiroide y delante del nombre y detrás de la tráquea. También en ambos lados de la laringe. Se forman de formas similares de una mariposa y se distinguen en los bulillos laterales. También en una zona central y en las glándulas endocrinas de mayor tamaño. La paratiroides son 4 pequeñas glándulas situadas en la cara posterior de la glándula tiroides. Las glándulas paratiroides se producen como hormona paratiroidea y la que ayuda al cuerpo a mantener el equilibrio entre el calcio y el potasio. Su fisiología de ambas glándulas es que uno de los órganos de la diana actúa como hormona del eje hipotalámico hipofisiario y segrega hormonas con funciones muy diferentes como la triiodotironina y la tetradotironina, que son las que ambas se conocen como hormonas tiroideas y no ser las únicas que segregan estas sustancias. También pueden ser de múltiples funciones, que son calorigénicas, que generan el aumento de la actividad del metabolismo para producir calor, factores de maduración del tejido, del nivel cerebral y del óseo, que implican la maduración sexual y el aumento del consumo de oxígeno. También las paratiroides son las que producen paratormonas, que son las que regulan el calcitonina y el nivel de calcio y fósforo de la sangre. La calcitonina disminuye el nivel del calcio hipocalcemiante y aumenta el fósforo mediante la paratormona, que es la hiporcalcemiantes, que son las que realizan el efecto contrario. La secreción de calcitonina y paratormona está regulada de mayor a menor concentración del calcio en la sangre. También los ovarios son las gónadas responsables de la producción de los óvulos de los gametos femeninos. En su anatomía son pequeños órganos de tamaños y de formas similares de una almendra, que también aparecen en la parte del aparato reproductor femenino, situado en ambas trompas del útero y se sujetan de una serie de ligamentos. También es la que alcanza la duración de la fase de la ovulación y durante la gestación del desarrollo del cuerpo amarillo y el tejido folicular que queda en el ovario. En su fisiología se distingue en doble función: la función reproductora, que es la que produce los gametos femeninos y procesa la culminación de la formación del óvulo, que se le llama ovogénesis, durante la vida fetal y deteniendo en el momento del nacimiento. Y las hormonas y la función hormonal, que es los ovarios que producen estrógeno y progesterona, que son las secretadoras de las respuestas hormonales del eje hipotalámico o hipofisiario, que secretan la hormona luteínica y la hormona tifínica, la cantidad diferenciada por distintas fases del ciclo menstrual y favorecen la maduración del óvulo, que también son señales de la siguiente. El estrógeno promueve la aparición de características sexuales, que acelera el crecimiento, acelera el metabolismo y la reducción de la masa muscular. La progesterona, que mantiene el embarazo, conserva el óvulo en la segunda fase del ciclo y el nivel de la lactancia. En los testículos, que son las gónadas masculinas que corresponden a la reproducción de espermatozoides, los testículos son órganos pares que se encuentran debajo del pene y se están envueltos en un conjunto cubierto de bolsa llamada escroto, y es la de extremo superficie del cordón espermático, con movilidad en todos los sentidos, pudiendo contraer y ascender hacia el abdomen. En su fisiología, el testículo produce células reproductoras o espermatozoides que segregan hormonas sexuales masculinas o andrógenos. Entre otras funciones, regulan las actividades del testículo dirigidas mediante el mecanismo de retroalimentación por el eje hipotálamo y el hipófisis. El andrógeno más activo de la testosterona. Dentro de los testículos, las células de Leydig, y de los testículos se encuentran las células Sertoli, que se encargan de la nutrición de los espermatozoides según su desarrollo. También el folículo estimulante, que actúa sobre las células Sertoli de los túbulos seminíferos, y la luteinizante, que son las células de Leydig, que para ellas son las que producen testosterona y activan la producción de los espermatozoides.
En el páncreas, un órgano impar situado debajo del abdomen, ya que es el que invierte a los procesos digestivos y secreción endocrina. Pero también son glándulas endocrinas que producen hormonas. El páncreas es una glándula voluminosa pegada al duodeno, que se sitúa detrás del estómago, entre el vaso y el duodeno, con un peso de 70 gramos, de color blanco grisáceo, y tiene 3 porciones, que es la cabeza, que ocupa la asa duodenal, el cuerpo, la alta de las lumbares 1 y 2, y la cola, que entre contacto con el vaso. Pues el órgano mixto es la secreción endocrina y exocrina, que son la exocrina, la que invierte los conductos principales, como el conducto Wilson y el conducto sensorial. En su fisiología son glándulas que segregan diversas hormonas torrentes sanguíneos, y se dice que son conocidas como insulina y glucagón, que su función es consistir y regular el nivel de glucosa en la sangre. Los islotes están formados por beta, alfa y otras células. Las betas son las responsables de fabricar insulina, a las hormonas que permiten el paso de la glucosa al interior de las células. Las alfa, que secretan el glucagón, y las hormonas que aumentan la glucemia, ya que estimulan la formación del hígado a partir del glucógeno y la hepático. Y las otras células, llamadas delta y célula F y el xilón, que producen otros tipos de hormonas. En las glándulas suprarrenales, glándulas que son de órganos par, enzimas de vértice o polo superior de cada riñón, y derivan según su nombre. Las glándulas endocrinas se producen en varios tipos de hormonas, como en la zona propia de la glándula que se trae. En la anatomía, es un órgano endocrino bilateral que se sitúa en el polo superior del riñón y a la altura de la primera lumbar, y forma la pirámide, y alrededor de 2 por 3 por 3 centímetros por la izquierda del ligamento mayor derecho, y pesa 5 gramos. También es la responsable de la secreción de las hormonas en la corteza suprarrenal, que produce las hormonas corticosteroides, que son esenciales en la vida y se dividen en 3 capas que producen los tipos de hormonas. En la capa glomerular, que es la capa externa, que produce el corticosteroides o mineral corticoides. La capa fascicular, que produce otros tipos de corticoides, cuyo nombre es el glucocorticoide. Y la capa reticular, que es la que produce glucocorticoides y una pequeña cantidad de andrógenos. También las corticoides son la proporción de respuesta fisiológica rápidas al estrés o a la agresión, y se divide en glucocorticoides, que regulan el metabolismo de la glucosa, masa y proteínas, que segregan secreción, y está regulada por el eje hipotalámico, hipofísico y suprarrenal. También el glucocorticoides son de cortisol, cortisona y desocorticosterona. Mineral corticoide es el que regula los niveles de hidrógenos de agua y de los líquidos orgánicos. Su función y su acción regula los niveles del sodio, agua y principal aldosterona. Mediante la suprarrenal, que es la que produce las hormonas catecolaminas, que son la dopamina, adrenalina, y la precursora, que es la noradrenalina. En otras acciones, estimula la acción del corazón, aumenta la tensión arterial y produce efectos sobre los vasos sanguíneos. Y otros órganos con su función endocrina, que son las células o tejidos, que tienen capacidad de producir y secretar sustancias que actúan como hormonas y forman el organismo, que desempeñan otras funciones y se destacan en el riñón, el eritropoyetina, que favorece la producción de hematíes, renina, e interviene en la regulación del medio interno a través de la aldosterona, hidroxicolecalciferos, que intervienen en la absorción del calcio. En el corazón está la pectinina, el péptido natriuretino auricular, que controla el volumen del agua orgánica. En el timo, el tejido adiposo y el hígado no segregan ninguna sustancia propia, pero participan en el metabolismo del sistema endocrino, como la intervención de las defensas orgánicas, produce existencia de la insulina, el metabolismo del carbohidratos, lípidos y proteínas.
Gracias.